Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Zárate y a nombre de la doctora Idalia Flores de la Mota les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia de este ciclo de conferencias Pandemia, un virus, diferentes paradigmas. La conferencia del día de hoy titulada Efectos del COVID en la industria aeronáutica está a cargo del doctor Miguel Mujica Mota. El doctor Miguel es profesor asociado e investigador senior de la Academia de Aviación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam en los Países Bajos. Ha sido subdirector de estudios de aviación de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es presidente de Eurosim, la Federación de Sociedades de Simulación en Europa, y el presidente de la Sociedad de Simulación de Benelux, Holanda. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, donde también participa como evaluador científico para América Latina. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Miguel Mujica Mota. Doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes, buenos días a todos por allá. Estoy transmitiendo desde aquí de Ámsterdam. Pues primero, muchas gracias por la invitación en este ciclo de conferencias. Trataré de darles un punto de vista, pues principalmente de lo que es la situación actual de la industria aeronáutica y cómo ha afectado lo que es pues la pandemia y del COVID-19 en esta industria y más o menos lo que podemos esperar de la industria. Es muy similar en el caso de la industria del transporte en general. Voy a compartirles mi pantalla con una presentación que preparé. Ok. A ver, veamos si funciona. ¿Ahora están viendo la pantalla principal? Sí, doctor, sí la vemos. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Como mencionó Alejandro, sí, soy exalumno de la UNAM, orgullosamente exalumno. Trabajo ya desde hace muchos años en Europa, aproximadamente 14, 15 años. Hice un doctorado también en la Universidad de Autónoma de Barcelona. Al mismo tiempo en la UNAM en investigación de operaciones. Básicamente en lo que me he enfocado es en el uso y la aplicación de técnicas de la investigación de operaciones en diferentes sectores. Primeramente lo apliqué en cuestiones de manufactura y luego me fui metiendo más en lo que es la industria de la aviación desde hace ya más de una década, lo cual me trajo a Holanda para incorporarme a lo que es la Academia de Aviación de la Universidad de Ciencias Aplicadas, que como su nombre lo dice está localizada en la capital de los Países Bajos y justamente al lado de uno de los aeropuertos más grandes de Europa, que es el aeropuerto de Ámsterdam o Schiphol, como se le conoce, ¿no? También, como mencionó Alejandro en la presentación, lo que más me enfoco es en el uso de la simulación en diferentes sectores, en particular en la aviación. He hecho muchos estudios, pero lo he aplicado también para cadenas de suministro, manufactura, diferentes análisis como ustedes pueden después investigar o checar. Todo está público. Y aprovecho para hacerles una cordial invitación que en 2023 tendremos un congreso que espero sea muy grande en Ámsterdam, dentro del marco de la Sociedad de Simulaciones Europeas, Eurosim. Estoy organizando junto con unos colegas y todo un equipo. Entonces esperamos tener un muy bonito evento y creo que para 2023 esperemos que la situación haya mejorado un poco y podamos reunirnos aquí a intercambiar conocimiento. Bueno, entonces, regresando a lo que es la charla de hoy, es efectos del COVID en la industria aeronáutica. Me invitó la doctora Idalia, colega mía de hace muchos años. Desgraciadamente no puede participar hoy, pero bueno, le mando desde aquí un saludo. Y la agenda que les preparé está en inglés, pero bueno, creo que todos más o menos lo dominan. De todos modos, la mayoría se los explico yo, va acompañada de apoyo visual, etcétera. Pero bueno, lo que pretendo que veamos o darles una perspectiva de lo que es primeramente la importancia que tiene la aviación
no solo en general en el mundo y en particular, obviamente, posteriormente podemos discutir, o les puedo mencionar en el caso de México y cuál es la situación que teníamos pre-pandemia y después la situación actual para entender un poco cuál es la afectación que ha tenido hasta el momento la pandemia o el COVID. ¿Qué es lo que está haciendo la industria en ese sentido para tratar de aliviar de alguna manera los efectos y en general tratar de dar una idea de lo que podemos esperar en un futuro en base a las investigaciones que han salido, análisis, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente, bueno, la aviación para muchos de nosotros tradicionalmente, bueno, es un sector que es atractivo por sí, porque, bueno, nos conecta en cuestiones de horas, nos transporta de un sitio a otro, es lo más cercano fuera del Internet a lo que es la teletransportación, ¿sí? Es maravilloso subirse a un avión y en 2 horas o 4 horas o 6 horas está en un lugar con un clima completamente distinto, una cultura completamente distinta, idioma distinto, arquitectura distinta, incluso experiencias culinarias completamente distintas a lo que estamos acostumbrados en el día a día. Entonces eso lo hace muy atractivo. Entonces la aviación, esa es la experiencia que tradicionalmente tenemos, pero la aviación cumple diferentes funciones, por así decirlo. Sí, tenemos lo que es eh, el sector comercial, también tenemos el sector de cargo que ayuda a mover mercancías y apoya diferentes sectores. Pero bueno, para darles un poco una idea de la importancia a nivel global de la aviación, se habla, como pueden ver en esta diapositiva, que representa aproximadamente el 3.6 del Producto Interno Global. ¿Sí? Y la aviación tradicionalmente, como les voy a comentar más adelante con unas gráficas también para ver lo que eso implica, ha tenido un crecimiento bastante robusto de entre 4 y 5% a nivel anual. Eso implica básicamente que cada 15 años se esperaría que el sector se duplique, ¿sí? Que la demanda por la aviación cada 15 años sea el doble de lo que se tenía. Eso ocasiona, bueno, tiene muchas ventajas y desventajas como vamos a ver, ¿sí? En cuanto a la contribución total, ya sea directa, indirecta o inducida, se estima que más o menos es una cosa como 2.7 billones de dólares, ¿sí? Y da un apoyo a más o menos 65.5 millones de trabajo, de puestos de trabajo. Para que se den una idea, eso más o menos está hablando que lo que representa la aviación a nivel global es el equivalente al tamaño económico de lo que es Inglaterra, ¿sí? Entonces, esa es la importancia a niveles económicos de la aviación, ¿sí? La aviación a nivel global, como mencioné, bueno, representa un 3.6 del Producto Interno Global, ¿sí? Y bueno, estos datos que ven en la pantalla son de 2019, ¿sí? Hasta ese momento movía aproximadamente anualmente 4.3 billones de pasajeros, ¿sí? Y eso representó un 6.4% de incremento respecto a 2017. Otro factor importante, por ejemplo, el número de rutas, 48.500 rutas. Si ustedes abren un buscador de vuelos que se llama Flight Radar o Airportia, ustedes pueden ver los históricos o con datos reales o datos actuales en vivo. La cantidad de aviones que están volando, obviamente actualmente no es muy impresionante, pero hasta 2017, por ejemplo, en Europa se veía que estaba saturado de aviones, ¿no? También hasta 2019 contábamos con 54 billones de kilómetros, o sea, son millones de kilómetros volados, ¿sí? Lo que se conoce como revenue kilometer, que significa básicamente los
kilómetros volados y que han sido pagados por un pasajero. ¿Sí? Y como lo mencioné, bueno, se estima que más o menos apoya la aviación a 65.5 millones de trabajos. Entre otras cosas, dentro de la importancia de la aviación, en 2015, algunos habrán escuchado de las metas de desarrollo sustentable que se planteó las Naciones Unidas. Son 17 metas, que son las que ven en la pantalla, la cual, por ejemplo, una es eliminar la pobreza, eliminar el hambre, incrementar la salud y lo que es el bienestar, incrementar la educación, incrementar la igualdad de género, incrementar o mejorar lo que es la potabilidad del agua, ¿sí? Diferentes metas, innovación en la industria, reducir desigualdades, hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades, llevar a cabo un consumo responsable y una producción responsable, tomar acción en cuanto al cambio climático, cuidar también la vida bajo el agua y en la tierra también, e incrementar lo que es la paz, la justicia y hacer las instituciones más fuertes. La aviación, si ustedes lo analizan, afecta o impacta de cierta manera o en estos diferentes metas. ¿Sí? En particular, la aviación se puede decir que da mucho apoyo a lo que es ayuda en la salud y apoyo humanitario. Por ejemplo, cuando tenemos catástrofes naturales, en muchas ocasiones, si no fuera por la aviación, tanto civil como militar, antes probablemente más militar que civil, no podríamos apoyar o dar auxilio en las diferentes regiones del mundo o en particularmente en un país como México, que también es muy grande a nivel global. Actualmente durante la pandemia, pues mucho de lo que es la aviación civil se transformó para traer y transportar lo que fueron productos requeridos para la pandemia, entre medicinas, equipo de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, apoyo también para servicios esenciales. Obviamente, la aviación permite de manera bastante segura conectar personas y negocios. Da muchas oportunidades. Por ejemplo, yo no estaría aquí si no fuera por la aviación. Mucha gente que quiere desarrollarse necesita tomar un avión para, por ejemplo, hacer negocios o hacer estancias de investigación o simplemente irse a estudiar a otros países y aspirar a tener un movimiento dentro de lo que se denomina así el movimiento social, ¿sí? Ir mejorando su bienestar a través de la educación de negocios y demás. Entonces, la aviación en ese sentido apoya eso también, oportunidades de educación, ya lo mencioné, y en general mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Cuando se inventó el Internet, se esperaba que afectaría negativamente a la aviación. Sí, se esperaba que pasaría un poco como lo estamos viviendo ahora, que la gente iba a llevar a cabo negocios más de manera digital, pero se dieron cuenta que de todos modos era necesario al final, por ejemplo, a nivel negocios, cerrar un negocio o conocer a las personas físicamente para poder crear la confianza que nos permite llevar a cabo negocios a nivel internacional, por ejemplo, o incluso a nivel nacional. ¿Sí? Es necesario en muchas ocasiones la interacción social para poder tener la confianza necesaria para poder llevar a cabo negocios, los cuales impactan la economía de una región y de un país, y al final de cuentas mejorar lo que es la calidad de vida de diferentes ángulos. ¿Sí? Entonces, la aviación, como lo mencioné, es importante, tiene todas estas funciones, permite hacer negocios, permite apoyar muchos sectores, permite apoyar las metas que se plantean las Naciones Unidas de aquí a 2035, si no me equivoco. Ajá. Y hemos visto en esta gráfica, se ve más o menos que la aviación, además de
de los problemas que han habido a nivel global desde que se creó lo que es la ICAO, que es una organización que da apoyo a la aviación civil, se creó en 1945 en algo que se llamó el Convenio de Chicago, ¿sí? La Conferencia de Chicago. De ahí ya se establecen los lineamientos para regular y dar apoyo al desarrollo de la aviación civil y comercial. Entonces, en esta gráfica se ve cómo se ha desarrollado o cómo ha ido creciendo la aviación en cuanto a lo que son pasajeros y lo que es cargo. Sí, como pueden ver, en estos años ha habido diferentes crisis. Ahí la podemos ver. La primera crisis de petróleo, luego hubo la guerra de Irán e Irak, que fue muy importante a nivel global. Muchos estábamos muy pequeños para ese entonces, quizá algunos de ustedes estarían haciendo. Sí, luego vino la guerra del Golfo. Ajá. Se ve cómo impacta el crecimiento de la aviación. Luego vino las crisis asiáticas y luego un momento muy crítico para la aviación fue los ataques terroristas en 2001, en septiembre, y se puede ver en la gráfica cómo lo que es la aviación se cayó un poco, pero siempre se ha recuperado, ¿sí? Luego hubo la digamos, micropandemia en Asia, la del SARS, la cual afectó de manera importante la aviación, ocasionó que, bueno, se perdiera la confianza en viajar. Sí. Y hubo un descenso en lo que es el número de viajeros y también en cargo, pero se puede ver aquí, por ejemplo, que se recuperó en una cosa de 3 años aproximadamente, ¿sí? Y la aviación, de todos modos, sigue y siguió creciendo hasta que se vino la pandemia actual. ¿Sí? Entonces, como mencioné, el crecimiento más o menos ha sido de 4 a 5%, lo cual en esta gráfica se puede ver claramente que cada 10, 15 años la demanda de pasajeros ha crecido, se ha duplicado. Eso tradicionalmente ha causado muchos problemas que ahora voy a mencionar algunos. Y aparte, con el crecimiento de la aviación también las economías de escala han permitido que los costes de viajar se hayan ido disminuyendo. Cuando yo nací por ahí de 1973, yo tendría por los 80. Bueno, recuerdo que tomar un avión era una cosa, pues sí, era como demasiado, era muy lujoso, era muy interesante porque, bueno, era todo otro mundo que en muchas ocasiones era difícil de alcanzar, había que ahorrar mucho para poder permitirse unas vacaciones a lo mejor al sur de México, en lugar de autobús, tomar un vuelo o más hacia el norte. Bueno, todo el mundo hacíamos quizá algunos viajes de varias horas para llegar al otro lado del país, lo cual actualmente con un vuelo de 4 horas podemos estar de la Ciudad de México a Monterrey, ¿no? Y en ese entonces sí, la aviación era un medio de transporte muy caro, que nada más se podía permitir cierto sector económico de la población. Actualmente, si uno separa el aeropuerto de la Ciudad de México, básicamente en muchos casos, en lugar de tomar un autobús, la gente prefiere pagar un poco más y tomar un avión de tipo bajo costo como Viva Aerobús o Interjet, antes Volaris, ¿sí? Entonces, los costos se han ido disminuyendo, lo cual ha permitido este crecimiento y que los mercados se incrementen. Los modelos de negocio han ido cambiando, obviamente, hasta hace unas décadas. El modelo de negocio era un tipo de negocio donde le ofrecían a uno muchos lujos, pero también uno los tenía que pagar, lo cual hacía que los tickets fueran bastante caros. Pero vinieron los modelos de negocio como el tipo de bajo costo, lo cual permitieron que todo lo que es los lujos alrededor del viaje se fueran disminuyendo y uno pagaba realmente nada más lo que es la función de moverlo a uno de un punto a otro. Y eso permitió que la gente tuviera acceso a este tipo de transporte. Entonces, todo esto, lo que mencioné junto con los costos, hasta 2019, bueno,
daba realmente una perspectiva muy positiva de hacia dónde iba la aviación. Sí, en cuanto a demanda, obviamente, esta es una gráfica de unos, de unas, ¿cómo se dice en español? Bueno, forecast, ¿sí? De lo que se esperaba el crecimiento, los diferentes escenarios que se esperaban de crecimiento en cuanto a la aviación en Europa. Y se fijan, bueno, pues todo realmente lo más trágico era un crecimiento de 1.2 a 1.8 en cuanto a números de movimiento de aviones, ¿sí? De pasajeros, como lo mencioné, sobre los 6, un 3%, cosas así. ¿Sí? Entonces, esto ocasionaba que, bueno, que la aviación, por un lado, tenía un crecimiento tan dinámico que para los aeropuertos y lo que es toda la infraestructura aeroportuaria era difícil desarrollarse a la velocidad a la que iba creciendo la demanda. ¿Sí? De ahí que aeropuertos como la Ciudad de México hasta 2019 estaban saturados y era un problema que con un poco que creciera la demanda, pues los problemas de retrasos, de incomodidades, sí, de aviones ocasionara que tuviéramos muchos retrasos o que en ocasiones se cancelaran los vuelos. Y era muy común ver, no nada más en un aeropuerto como la Ciudad de México, pero aeropuertos europeos, al menos en 2019 recuerdo, unos 60 o 70 aeropuertos se habían reportado que estaban al límite de su capacidad, lo cual era común ver que con, por ejemplo, cambios en el clima, en cuestión de horas, en pocas horas, teníamos que se empezaban a cancelar vuelos, en las pistas teníamos colas por utilizar las pistas de aterrizaje y despegue, sí, y el cielo obviamente también tenía sus limitaciones. Entonces, de ahí que, bueno, los diferentes problemas a los que nos enfrentábamos en la aviación era justamente, ok, ¿cómo podemos gestionar los recursos de manera más eficiente para poder absorber este crecimiento en la demanda de transporte por pasajeros, cargo, y luego los diferentes sectores o subsectores dentro de los mismos, ¿no? El sector de negocios, que también tienen un comportamiento particular. Afortunadamente, pues todo eso ocasionó que gente como yo, pues nos dedicáramos a esto y pudiéramos venirnos a trabajar en universidades para tratar de resolver estos problemas. Entonces yo recuerdo mucho que a mis alumnos hasta hace unos años siempre les presentaba esta gráfica, ¿no? Que yo les pedía, bueno, miren de todo lo que les voy a hablar, solo les pido que traten de recordar esta gráfica y lo que implica esta curva, ¿sí? Algunos de ustedes supongo que rápidamente sabrán a lo que me refiero. Sí, esta curva o de este tipo de curvas son las que se llaman, bueno, curvas de demanda, ¿sí? Donde en el eje horizontal, por ejemplo, tenemos cómo se va incrementando el número, cómo se incrementa la demanda, y en el eje de las vertical tenemos las consecuencias de esa demanda, por ejemplo, lo que podemos esperar en cuanto a delay, en el caso particular de la aviación. Y tenemos que conforme va llegando a su nivel, a la capacidad máxima del sistema, que es la línea horizontal a la derecha, ¿sí? Obviamente el crecimiento, esta curva tiene su parte exponencial, ¿sí? Aquí lo más interesante, este tipo de curvas, bueno, nos sirven justamente para identificar cómo gestionar un sistema un sistema de transporte, ya sea los aeropuertos o cualquier otro sistema de transporte, para saber si lo podemos gestionar de manera lineal o tenemos que tomar otro tipo de acciones más complicadas. Si se fijan en la curva, aproximadamente al 80% de la curva, tenemos un comportamiento que lo podríamos representar con una línea recta, es muy claro, ¿sí? Y pasando ese límite, ya vemos que se vuelve una curva exponencial, y esto tiene sus consecuencias, obviamente que
que si tenemos un comportamiento, estamos operando el sistema dentro del comportamiento lineal del mismo, pues con un pequeño incremento de la demanda, tenemos que llevar a cabo, para absorber esta demanda, un incremento proporcional de los recursos, ¿sí? Entonces, el problema viene cuando estamos operando un sistema en la zona exponencial, que con un leve incremento de la demanda, las consecuencias de esa pues se elevan de manera exponencial y es más difícil de gestionar, ¿sí? Entonces, tradicionalmente todos estos sistemas, lo que se ha venido haciendo es que, bueno, conforme va creciendo la demanda, para aliviar las consecuencias de retraso en este sentido, o los problemas asociados con la limitación de recursos, pues simplemente se incrementa. Así en este caso, este rectángulo representaría que por ejemplo, tenemos una terminal aeroportuaria o un aeropuerto que es capaz de absorber este nivel de demanda, ¿sí? Y siempre vamos a tratar de ponerlo por encima de la demanda esperada, ¿sí? Entonces, si la demanda fuera creciendo, pues nada más sería cosa de ir expandiendo y expandiendo los sistemas para tratar de absorber esta demanda. Obviamente, como lo mencioné, si la demanda crece tan rápido que no podemos construir otro aeropuerto en una década, asumiendo que se duplica la demanda, tenemos que encontrar herramientas para gestionarlo. Sí, entonces ahí es donde entraban las herramientas como la que algunos de ustedes estarán estudiando. Yo estudié herramientas de la investigación de operaciones para, por un lado, tratar de resolver los problemas que, como yo les enseñaba a mis alumnos, o se resuelven con ese tipo de herramientas donde optimizamos los recursos, o simplemente vamos incrementando la capacidad de los sistemas para absorber los problemas y esconderlos de cierta manera, ¿sí? O la otra opción es básicamente un cambio de paradigma completo, ¿sí? Entonces esas son las tres soluciones que yo tradicionalmente he planteado. En la realidad, lo que es la aviación tradicionalmente ha tomado la solución más sencilla, que es crear más y más infraestructura, ¿sí? Ajá. Pero ¿qué pasa obviamente cuando sucede una situación como la que tenemos ahora, que la demanda se cae por un fenómeno raro, como en este caso una pandemia? Pero bueno, ya les enseñé anteriormente la gráfica de que ha habido diferentes crisis en el sector, que ha ocasionado en diferentes regiones del país una situación similar a la que voy a presentar en la siguiente diapositiva, ¿sí? Un ejemplo que yo ponía muy claro era, bueno, que dado este incremento esperado en la demanda, pues bueno, nada más era cosa de ir creando más y más infraestructura para absorber la demanda. Pero obviamente, por un lado, también asumir que el sistema va a crecer indefinidamente puede llevarnos a consecuencias, pues, consecuencias muy malas, muy dañinas para la economía en particular, ¿sí? Este caso, por ejemplo, que yo lo ponía, era en la época en que España estaba recibiendo mucho dinero de la Unión Europea, que se estaban integrando, entonces había mucho dinero para desarrollar infraestructura en España. Y lo que decían, bueno, asumiendo que va a haber una expansión en la aviación, pues incrementamos la capacidad de algunos aeropuertos, por ejemplo, ¿sí? En este caso, el aeropuerto de Córdoba, donde en su momento se estimó que, perdón, que iban a tener un incremento de pasajeros anual de 179,000 pasajeros. Entonces se llevaron a cabo inversiones para ampliar el aeropuerto por 85 millones de euros en su momento. Ya cuando se finalizó este tipo de infraestructura, bueno, se encontró que de lo que se esperaba, básicamente nada más habían viajado 7,000 pasajeros para esa infraestructura. Entonces ya se imaginarán que estaba semi vacía o semi abandonada, nada más. De vez en cuando pasaban algunos vuelos, pero nunca llegó a la cantidad de 180,000 pasajeros como se había estimado y se había diseñado para lo mismo, ¿no? Otro caso es el caso de un destino turístico muy famoso en España, que es Fuerteventura. También ampliaron la terminal debido a que habían esperado que había un incremento. En este caso esto fue en 2013, si no me equivoco, y esperaba que para 2015
iban a incrementar su número de pasajeros a 7.5 millones. Entonces, invirtieron también cantidades muy fuertes, 21 millones de euros, ¿sí? Y después, para 2013, nada más habían viajado pues un poco más de la mitad. Esto ocasionó obviamente los costos fijos y los costos operativos que esto implica para una terminal, para un aeropuerto, son muy grandes. Y lo que tuvieron que hacer para un poco disminuir estos costos fue cerrar parcialmente una zona del aeropuerto, que es lo que se ve en la foto atrás. Tuvieron que poner una barda ahí un poco mal hecha para que pues sí, simplemente no pasaban por allí los pasajeros. ¿Sí? Entonces, otro caso también de España, similar, se hizo una expansión por 36 millones de euros porque se esperaba que se incrementaran de 13 operaciones por hora, que era en 2008, a 30 operaciones por hora. Una operación por hora en términos de aviación son aterrizajes o despegues, ¿no? Se esperaba que se incrementara a 30, ¿sí? Y estaba en 13, y para cuando se acabó toda la inversión, en este caso, bueno, no hubo ningún crecimiento, no llegaron más aviones, porque hay que tener en cuenta también que dentro de lo que es el sistema aeroportuario o el ecosistema, tenemos por un lado lo que son las aerolíneas. Las aerolíneas, en la mayoría y a nivel mundial, ellos se mueven dependiendo al mercado. Entonces no pueden forzar a las aerolíneas en general a que cubran cierta ruta. Generalmente se ponen incentivos para que las aerolíneas se muevan hacia ciertas rutas, y en ocasiones hay negociaciones incluso de ciertas regiones para promover que una u otra aerolínea dé un servicio en ciertas rutas, pero no se pueden forzar. Entonces tenemos las aerolíneas por un lado, tenemos los aeropuertos que ellos dan el servicio a las aerolíneas, ¿sí? Y detrás de todo eso también tenemos compañías de handling que dan apoyo a las operaciones de las aerolíneas, y luego tenemos también al gobierno y al control de tráfico aéreo. Entonces, más o menos, eso es el ecosistema que tenemos en la aviación, y entonces ocasiona que sea un sistema complejo de gestionar. Entonces, obviamente esto lo actualizaré con datos actuales. Pero bueno, ahora tenemos la pandemia, entonces tengo algunos casos que puedo añadir para un futuro en algunos cursos, y a lo mejor en algunos, o afortunadamente no tenemos un caso que para algunos les hubiera resultado familiar, que fue la famosa cancelación del aeropuerto que estaban planeando construir en México, ¿no? Entonces nadie sabía en su momento que iba a venirse la pandemia, y afortunadamente no se llevó a cabo, porque si no, no sé cuál sería la situación de los aeropuertos y el sistema aeroportuario en México actualmente. Sí, entonces, más o menos esos son los antecedentes de lo que es el sector aeroportuario. Y vamos a ver, en el momento que llega la pandemia, cuál es la situación que tenemos actualmente y que está viviendo el sector. Sí, entonces, como muchos saben, en el momento en que entra la pandemia, pues la gente deja de volar. Sí, por un lado la gente deja de volar porque pues tiene miedo. Luego los gobiernos entran para cerrar o para poner restricciones. Algunos empiezan a cerrar fronteras, otros empiezan a poner requisitos para ingresar. Y en general lo que es la globalización se ve seriamente afectada, porque actualmente más bien hemos dejado de viajar. ¿Sí? Seguimos esperando que las restricciones se vayan quitando para poder empezar o retomar los vuelos. ¿Sí? Cercano en Ámsterdam, les quiero presentar esta foto. Esta es la foto del aeropuerto de Ámsterdam, el aeropuerto de Schiphol, que es en general el aeropuerto primero, segundo, hasta 2019 era el segundo o tercero aeropuerto que movía más pasajeros al año en Europa, después del aeropuerto de Londres, Heathrow, y a veces Frankfurt, París y Ámsterdam se peleaban en los segundos lugares, ¿sí? En 2019 movía 71 millones de pasajeros,
Y esta foto que vemos ahora es de 2020. Básicamente es un aeropuerto que tiene 6 pistas, ¿sí? Tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 6, 7 piers o 7 zonas de abordaje. Sí, iniciaron al inicio de la pandemia o poco antes, iniciaron la construcción de una nueva, pero hasta el día de hoy, pues básicamente es un gigantesco parking de aviones, ¿sí? Porque están actualmente moviendo 21 millones de pasajeros, ¿sí? Casi la cuarta parte de lo que movían. Las aerolíneas, lo que es la principal aerolínea de Holanda, KLM, ya recibió ayudas del gobierno para no irse a la quiebra por varios cientos de millones, similar a casos de muchas aerolíneas a nivel mundial. Obviamente las más grandes son las que tienen más poder para solicitar estas ayudas y algunos gobiernos consideran que es una medida correcta, ¿sí? Entonces, a nivel mundial, estas imágenes son similares. Por ejemplo, el caso de Dubái, también Dubái y su aerolínea local o nacional, mejor dicho, Emirates, sí tiene lo que es la flota de, de aviones, en particular del gigante del A380, que es el que ven a la derecha en la pantalla. Es una maravilla tecnológica. Ese avión tiene 2 niveles. Podía o puede transportar entre 500 hasta 800 pasajeros dependiendo la configuración. Casi ninguno, tengo entendido, transporta 800 porque el segundo nivel, algunos incluso lo ocupan han puesto un bar, otros tienen hasta camas, dependiendo eh, la compañía. Pero la flota más grande de, de A380 en el mundo la tiene Emirates. Y esta foto que ven aquí básicamente la tiene aparcada del 80 hasta 2019, si no tengo mal el dato. La flota de aviones de Emirates era de 270 aviones, de los cuales 280 están en la tierra, básicamente abandonados o esperando a ver si en algún momento se recupera la demanda. ¿Sí? Todos los A380 que tenían están en tierra porque no hay manera de llenarlos, básicamente es el principal problema de ese avión, meter 500 o más personas en un avión, solo ciertas rutas. Y cuando hay una situación como la que tenemos actualmente, que la gente deja de viajar o no, ya sea por miedo o por las restricciones existentes, los costos que implica estar moviendo este avión o estos aparatos, pues son altísimos y sale más a cuenta tenerlos parados que tenerlos volando para 2 pasajeros. ¿Sí? Esta es otra imagen. Este es, por ejemplo, en el centro de Australia. La flota de Singapore Airlines también es A380, como se ven ahí, los alcanzan a ver en la parte baja. Los tienen ahí, pues, sí, nada más oxidándose. La mayoría de estos A380, desgraciadamente, ya no los veremos volar. En el caso, por ejemplo, de Lufthansa, retiraron todos. KLM tengo entendido que también ya retiró, a KLM no tenía, pero por ejemplo Singapur creo que también tiene planeado dejarlos en tierra porque no prevén poder cubrir con la demanda que se espera, cubrir la operación de esos aviones. Entonces son gastos altísimos, ¿sí? En este caso la flota, una de las flotas que pertenece a la Lufthansa, está completamente parada, que es la de Swiss. Esta también está en un aeropuerto en Austria, si no me equivoco. ¿Sí? En el caso de Lufthansa, su flota de una línea que es A340 y los A380 que tenía Lufthansa, pues como les mencioné, ya están planeados, están en tierra y los van a retirar en unos años porque ya no los van a regresar al aire. ¿Sí? Lufthansa ha declarado también, si no me equivoco, todo lo que es las operaciones de Lufthansa están al 10% de lo que eran hasta antes de la pandemia. ¿Sí? Otra cosa interesante es que, bueno, cuando reinicien operaciones,
obviamente las van a reiniciar con aeronaves más pequeñas, porque si no, no sale a cuenta. Un dato interesante también es que para que un vuelo sea costeable, esto de las pláticas que he tenido en este sector, nadie lo revela perfectamente, pero se estima que aproximadamente el avión tiene que ir al 85% de su capacidad para que salga a costo cero. Entonces, arriba del 85% si lo llenan arriba del 85% de su capacidad, ya empiezan a hacer beneficios. Si no, están básicamente generando pérdidas. Entonces ya se imaginarán la cantidad de pérdidas que se están generando actualmente. Recientemente vi una entrevista del CEO de Heathrow en particular, y comenta que el aeropuerto está perdiendo al día una cosa de 6 millones de libras esterlinas. Entonces, ¿cómo absorber esas pérdidas? Realmente, pues solo con ayuda del gobierno. ¿Podrán pagarlo? No lo sabemos si podrán pagarlo, ¿no? Yo tengo mis dudas. British Airways también, ¿no? Aquí están parados la flota de British Airways en aeropuertos. Estos están parcados en Francia, ¿sí? En un aeropuerto que se llama Châteauroux Centre. Entre otras cosas, pues sí, todos los aeropuertos o la capacidad que se tenía aeroportuaria, mucho se ha transformado pues en grandes parkings de aviones, y la industria está tratando de ver cómo absorber las pérdidas, y se inventan cualquier cosa, ¿no? En la siguiente diapositiva, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a escuchar que se venden los vuelos a ningún destino. Sí, esta imagen que ven actualmente es de las pantallas del aeropuerto de Sydney, ¿sí? Donde la aerolínea principal es Qantas. Y se fijan ahí en la octava, novena columna de arriba hacia abajo, el vuelo que dice QF787 de Sydney, sale a las 10:30. Pues no tiene, el destino es Sydney, lo que ven ahí es el destino, sale de Sydney y llega a Sydney. Significa que básicamente la aerolínea lo que ofreció, o lo que estuvieron ofreciendo, es el vuelo o el destino o el vuelo a ningún sitio, donde uno podía comprar vuelos para básicamente subirse al avión, irse un par de horas a volar por ahí, ver algunos, por la ventana, ver pues algunos parajes o algunas imágenes interesantes y regresar al mismo sitio, ¿sí? Eso lo ofreció Qantas. Tengo entendido que también Singapore Airlines, a otra compañía que se llamaba EVA Airlines en Taiwán, ofreció lo mismo, vuelos a ningún destino, porque era lo único que podían hacer con sus aviones, a ver si recuperaban algo. También Singapore Airlines transformó muchos de los aviones que tenía parados en el aeropuerto de Changi, que es un punto intermedio y muy importante si uno está volando hacia Australia o hacia Asia. En muchas ocasiones uno hace parada en el aeropuerto de Singapur, y ahí es donde tienen parados ellos sus aviones. Ellos ofrecían también cenas dentro de los aviones en los A380, ¿sí? Llamaban algo así como Suite of Experiences, donde, entre otras cosas, te ofrecían una cena. Ofrecían, por ejemplo, que podías entrar al avión y ver lo que es la cabina, el capitán iba a estar ahí, lo podías saludar, tomarte una foto con él. Incluso los niños se podían vestir como aeromozos, aeromosas, ¿sí? Básicamente yo lo considero como pues medidas desesperadas para tratar de salvar un poco los costos de operación, ¿sí? Singapur, en general, despidió Singapore Airlines 4,300 de puestos de trabajo. KLM el año pasado hizo recorte de 3,000 puestos de trabajo, y se estimaba que este año iba a ser otro tanto. Lo que es la IATA, que es la Asociación de Aerolíneas a nivel global, estima que para 2021 se van a haber perdido en la industria aeroportuaria aproximadamente 5 millones de puestos de trabajo, ¿sí?
Entonces aquí, así es lo que les mencionaba, ¿sí? Que se ofrecían cenas dentro del avión, pero el avión obviamente estaba parado y no podía tomarse fotos con el capitán y con la tripulación para llevar a cabo pues, un restaurante interesante, podría decirse así. En Chile y en Latinoamérica muy similar, ¿no? Aquí es la flotilla de LAN, que también está parada en algún lugar de Chile. Aquí tenemos en Estados Unidos Southwest, la pueden ver ahí a la izquierda, Delta parada completamente. Entonces los problemas que nos enfrentamos en estos años, o se enfrentaron muchas aerolíneas, a lo mejor era cómo acomodar de la mejor manera sus aviones para aprovechar las pistas o el espacio que se tiene, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotos aéreas donde se ve que aeropuertos definitivamente cerraron y se ocupan simplemente como gigantescos parkings, ¿sí? Las calles de rodaje ocupadas por aviones. Básicamente la industria colapsó. Entonces, estamos operando en Europa, no sé si lo mencioné anteriormente, actualmente al día de hoy al 40% de lo que se estaba operando en 2019, ¿sí? Y obviamente cada caso es distinto. Entonces aquí tenemos más imágenes pues, de la catástrofe que está viviendo la industria, ¿sí? Ahora, que como se puede ver, son imágenes desoladoras. Nunca esperaría, si hace 2 años alguien me hubiera preguntado o esperar ver esto, pues solo en una película, ¿sí? Y sí, es lo que hemos estado viendo todos. Dentro de las terminales aéreas, lo mismo, ¿no? Como les mencioné inicialmente, pues con en el sector aeroportuario, pues sí, la esperanza era que cada 10, 15 años se duplica la demanda, entonces necesitamos incrementar. Y con este caso, pues ya vemos que son instalaciones básicamente vacías. Aquí es una de la Ciudad de México, yo estoy al inicio de la pandemia y bueno, hay alguien ahí eh, que ocasionalmente fue un restaurante, estaba más o menos, ¿sí? Son imágenes también, estos son, si no me equivoco, por ahí de mayo 2020, ¿sí? Pasé por el aeropuerto de Francia, Charles de Gaulle, el principal de París, y como podrán ver, todo cerrado, desolado, eh, terminales fantasma, ¿sí? Esta otra imagen es muy reveladora, este es mientras esperaba mi vuelo para México, en una de las terminales del aeropuerto de París. Eso que ven ahí son todos los vuelos que tenían programados para el día, ¿sí? Básicamente 9 vuelos, ¿sí? 8 vuelos en todo el día en una terminal que en sus mejores momentos yo creo que tendría ahí cientos de vuelos al día. Y los aviones también prácticamente vacíos, ¿no? Para la gente que se animó a volar o se anima a volar, pues es un momento fantástico porque la comodidad pues está bastante económica en ese sentido. Uno tiene muchísimo espacio para vuelos intercontinentales. La cosa es que ver esto, obviamente uno asume que estas personas que vemos aquí a lo mejor en un año ya no tienen trabajo. Es una catástrofe, ¿sí? Y sí, imágenes como esta, ¿no? La gente tiene miedo, son asiáticos que vienen perfectamente preparados para la pandemia, porque ellos ya habían vivido algo similar, ¿no? Como en el caso de la madre del COVID-19, el SARS, ¿sí? Ya habían tenido su experiencia. Entonces vemos instalaciones completamente vacías, esto es de Schiphol. Como se los mencioné, esta es la gráfica del aeropuerto del tráfico actual en Europa. Estamos al 40% de la capacidad, una caída del 60%. Básicamente todas las aerolíneas están sufriendo, tienen pérdidas. Los aeropuertos lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo esperan que se recupere? Primero se estimó al inicio de la pandemia, se estimaba que iba a ser una V como en la gráfica que les presenté al inicio, que se iba a recuperar de 2020 a 2021, 2022. Las estimaciones de hoy en día estamos hablando que si bien nos va, regresaremos a los niveles de 2019 en 2024. Básicamente hemos retrocedido 10 años o más en cuanto a los niveles de tráfico, ¿sí? Entonces, ¿esto qué ocasiona y qué esperamos ver en el futuro? Bueno, ya ha habido muchas quiebras de aerolíneas, principalmente. Ese es un dato que encontré
ahí de la fuente que ven ahí, Cirium es una consultora. Básicamente, el año pasado, en 2020, si no me equivoco, alrededor de 50 compañías aéreas quebraron, se declararon en quiebra, y aproximadamente la mitad se consideran grandes, las cuales operan con 10 o más aviones. ¿Sí? Si la situación sigue como está, bueno, en México tenemos el caso de Interjet, que está sufriendo. No se ha declarado en quiebra, pero creo que opera actualmente como unos 5 aviones. Aeroméxico se declaró en quiebra en Estados Unidos para hacer a cabo una reestructuración. Las demás, algunas, las aerolíneas de bajo costo son las que están sobreviviendo mejor o se han reinventado un poco para poder absorber todas las pérdidas que está generando el sector. ¿Sí? Básicamente es un sector que está produciendo pérdidas. Este es un dato de la IATA que también encontré para esta charla. ¿Sí? Y lo que les mencioné, que esperamos, o se espera que regresemos a los niveles de 2019, si bien nos va en 2024. Pero bueno, la situación va muy lenta. Puede ser que tarde un par de años más, quizá un 2026 podríamos estar hablando. Y vamos al final les voy a mencionar un poco más bien para un poco dejarles que nos quedemos un poco meditando a ver si esto realmente se cumplirá o no. Ha habido varios reportes en cuanto a cómo va a ser el futuro. Obviamente ya se está hablando primero de que va a ser necesario un certificado que le llaman certificado verde, que básicamente es un certificado de vacunación, y algunos países van a pedirlo, ¿sí? Entonces vamos a necesitar vacunarnos sí o sí si es que queremos volar. Sí, en cuanto a lo que es la infraestructura, bueno, herramientas como las herramientas de la investigación de operaciones, en particular simulación y análisis estocástico, nos permite ver qué es lo que vamos a esperar en el futuro, ¿sí? Eurocontrol, que es el operador de la red a nivel europeo, solicitó un estudio a una compañía alemana que está basado con herramientas de simulación, y hicieron un reporte que es gratis, está abierto, lo pueden buscar, ahí tienen el título. Básicamente tomó la situación actual, que es lo que se espera, el análisis de los tiempos que se están llevando a cabo, las restricciones que tenemos que llevar. En ese entonces todavía no consideraban de que tenemos que hacer en algunos casos para ingresar en algunos países pruebas rápidas de entrada o de salida. Pero bueno, básicamente con técnicas de simulación llevaron a cabo el análisis de qué va a pasar conforme se vaya recuperando el tráfico. Con mi grupo también hemos hecho un par de estudios que luego si quieren les puedo mandar el dato, que es similar, ¿no? ¿Qué va a pasar si tenemos que mantener lo que van a llamar la nueva normalidad en cuanto a distancia, pruebas, eh, análisis de higiene? Eso cómo va a implicar en el sistema, y básicamente las conclusiones que saca este reporte son esperadas, ¿no? Los puntos principales es que, bueno, conforme va creciendo la demanda, cuando se llegue a niveles si no me equivoco, del 70% a la demanda de 2019, en la mayoría de los aeropuertos vamos a necesitar 50% más espacio debido a la separación, el doble de espacio en los sistemas de seguridad, otra cantidad similar, 50% en los gates de abordaje. Los tiempos de procesamiento, bueno, van a verse más, se van a ralentizar. Esperan o estiman al menos unos 10 minutos más. El doble de espacio en inmigración, más espacio para la zona de reclamo de maletas, y entre otras cosas, más tiempo para llevar a cabo todo el proceso del abordaje de la aviación. Esto es relevante, ¿por qué? Porque en el momento en que podamos nuevamente retomar los vuelos y el uso de la aviación, ya sea para negocios o simplemente como para turismo, sí, todo esto va a afectar que tomemos la decisión de ir en avión o en otro medio de transporte. En Europa obviamente hay más opciones que en países como México, pero
pero sí, el sector tiene que ver qué va a hacer para que esto no suceda o para que se minimice lo más posible, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, lo que presentaba este estudio es que los aeropuertos sí tienen que ver dónde están los cuellos de botella, básicamente. Entonces, esto les sonará familiar, ¿sí? Para incrementar lo que es la capacidad de procesamiento. Los aeropuertos que ya estaban congestionados en el 2019, sí, esperarán que vuelvan a saturarse aproximadamente entre 60 y 75% de los valores anteriores. ¿Sí? Y ya un poco pues ya para acabar, analizando diferentes reportes de consultoras y gobiernos de cómo va a ser o qué es lo que esperamos en el futuro. Bueno, lo que se espera, algunas consultoras concluyeron lo siguiente. Por un lado, los siguientes 10 puntos, yo añadí algunos. Y uno, bueno, que para la recuperación del sector se tiene que, o se va a basar principalmente en lo que es el sector turístico, ¿sí? Lo cual o sugieren que se revisen o se optimicen lo más posible lo que es la economía del transporte, ¿sí? Por otro lado, todo del sector aeronáutico, aeroportuario, aerolíneas y todo, la mayoría que sobrevive van a tener una deuda muy grande, ¿sí? Entonces, eso para volver a pagar la deuda con los gobiernos que les prestaron dinero, van a ocasionar que, por otro lado, los tickets van a incrementarse, ¿sí? Veremos también que va a haber mucha desigualdad entre las diferentes aerolíneas, ¿sí? Debido a que obviamente algunas se van a ver adaptado mejor que otras y depende cómo hayan manejado la situación, podrán tener mayor competitividad en el futuro. ¿Sí? Lo que son los aviones, como mencioné, muchos ya no van a regresar, pero por otro lado, lo que es el sector, va a haber una sobreoferta de aviones, ¿sí? Entonces puede quizá permitir que eh, vuelvan a crearse nuevas aerolíneas. Lo que es el cargo casi no hablé, pero bueno, el cargo durante la pandemia fue el sector que básicamente se duplicó. Tradicionalmente era un porcentaje bajo en la aviación porque nada más se mueven básicamente electrónicos, medicinas o perecederos. Perdón. Sí, va a haber más incremento en lo que son seguridad e higiene, por supuesto. Vamos a tener que estar más digitalizados, sí, donde vamos a llevar nuestros certificados de vacunación. Se van a desarrollar, yo pienso, perdón, nuevos modelos de negocio, se tienen que desarrollar para poder aprovecharse de la situación. Herramientas como las técnicas de investigación de operaciones van a jugar un papel muy importante para optimizar los diferentes compañías y operaciones. Y una cosa muy importante que nadie sabe si va a suceder o no, que es el comportamiento del consumidor, ¿sí? Si el consumidor se comporta como se venía comportando hasta 2019, podríamos tener un horizonte esperanzador de que vuelvan a los niveles de crecimiento que se esperaban. Pero por otro lado, ya que todos estamos acostumbrados a trabajar de manera remota, de manera digital, el cambio digital fue forzado. No sabemos si realmente esos niveles vayan a continuar, probablemente cambien y si cambian, obviamente el sector va a tardar mucho más en recuperarse y ocasionar que haya todavía muchas más quiebras de empresas y mucha pérdida de empleos. Bueno, espero haberles dado una charla, una perspectiva global de cómo es el efecto de la pandemia en este sector. Y bueno, estoy aquí para la sesión de preguntas si es que tienen. Y si puedo y está dentro de mis conocimientos a ampliarles o aclarar las mismas. Sí, entonces, de momento paro la presentación.
Creo que me consumí toda la hora, entonces espero que tengamos unos tiempos para las preguntas y respuestas. Sí, doctor, no se preocupe, no, súper interesante de todo lo que nos habla. Realmente eso del retroceso de 10 años es algo increíble. Yo creo que la industria aeronáutica y todo el tráfico fue una de las industrias más afectadas con todo esto del parón que tuvo el mundo, entonces, no sé. Sí, sí, la industria sí fue lo más afectado y en particular, obviamente, la industria turística, ¿no? Que es uno de los principales sectores a los que da servicio la aviación. Bueno, aquí le tengo una pregunta de Alfredo Cabrera. Y la pregunta dice, herramientas de la simulación, como pueden ser simulación basada en agentes y sistemas dinámicos, con su contraparte de los Digital Twins, ¿lo consideras como un paradigma al que debe ponerse atención para el caso de la gestión de puntos de convergencia de personas, como lo pueden ser los aeropuertos? Lo anterior para el análisis y comportamiento en tiempo real, desde el movimiento de personas hasta la generación de nuevos modelos de negocio. Es una pregunta interesante porque sí, lo que es el Digital Twin está teniendo, bueno, está creciendo mucho ese concepto y la industria está interesada en el desarrollo sí, de gemelos digitales, ¿no? Que básicamente replican el sistema real en tiempo real para llevar a cabo el análisis de qué pasaría o cómo se puede gestionar sin poner en riesgo el sistema real. En cuanto a, si entendí bien la pregunta, también va en el sentido de que si la simulación por agentes es una herramienta que se tiene que considerar para desarrollar modelos de negocio o entender mejor el sistema, si lo entendí bien la pregunta. O si, A ver, dice, herramientas como de simulación, como lo pueden ser simulación basada en agentes y sistemas dinámicos, con su contraparte de los Digital Twins, ¿lo consideras como un paradigma al que debe ponerse atención para el caso de la gestión de puntos de convergencia de personas, como lo pueden ser los aeropuertos? no, definitivamente, claro que sí. Eh, lo que es la simulación y en particular la simulación con agentes, se están desarrollando y hay compañías que están desarrollando herramientas que lo que pretenden es crear el ambiente virtual al nivel de detalle para tratar de replicar lo que es el comportamiento de las personas en las terminales. En mi grupo incluso estamos analizando, por ejemplo, en combinación de la simulación que puede ser basada en agentes con técnicas también como técnicas de machine learning, por ejemplo, para ver cómo se comportan o cómo se comportarían las personas, donde confluyen en cierto momento del día, para, por ejemplo, ocasionar o entender que ciertos vuelos o cierto grupo de personas a cierta hora del día se va más, por ejemplo, por ciertas zonas de las tiendas en los aeropuertos, y eso darle una oportunidad de negocio a la parte de retail de los aeropuertos, por ejemplo. ¿Sí? Pero obviamente en general las herramientas de simulación, pues sí, son necesarias para poder entender si algunos modelos de negocio pueden funcionar o no. Es una herramienta al final de cuentas que nos permite identificar, en este caso, el comportamiento de los seres humanos puerto dependiendo de los incentivos que uno le pone. ¿Sí? Entonces ahí es un área bien interesante donde se combina la simulación con, por ejemplo, ciencias del comportamiento y hay un sector o hay grupos desarrollando ese tipo de teorías que pueden servir, como lo menciona, para desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Entre los comentarios aquí, Rosa Ramírez nos comenta que muy interesante la plática y que muchas gracias. De Gracias a Gabriela ustedes. Ramírez tenemos una pregunta y dice, primero, darte las gracias por la plática. Siempre es un gusto poder escucharte. Respecto a lo que comentabas de las pérdidas, si no se llega al 85%, una de las medidas más importantes que se menciona es la sana distancia. En el caso de los vuelos, ¿también se considera esa sana distancia? De ser así,
¿Se alcanzaría a cubrir ese 85% de capacidad del avión? ¿O se espera que hasta el 2024 se estará trabajando con pérdidas, esperando no llegar a la quiebra y una pronta recuperación hasta que llegue el aumento de precio de los tickets, o se consideran otras variables para la recuperación de la industria? No, excelente pregunta. Gracias, Gabriela. Excelente y muy relevante. Sí, en cuanto a lo que es el 85%, hay varias cosas. Justamente entre otras cosas, creo que me faltó mencionar lo que se espera que puede ayudar para que se recupere la industria, es obviamente la tecnología. ¿Sí? Dentro de los aviones tienen unos filtros que ya fueron analizados que se llaman filtros CEPA, si no me equivoco, ¿sí? Los cuales permiten, por un lado, filtrar todos los virus, o sea, no pasan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los aviones ya vienen preparados con estos filtros y obviamente ahora con esta situación los deben de tener al día para evitar justamente que hay una contaminación dentro del avión, que era de lo que muchos temían en su momento, ¿no? Que al entrar en un avión, pues por la distancia que quizá no se pueda respetar, podías contaminarte. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se va o lo que se está ya implementando al menos en muchas partes de Europa, y es lo que van a implementar, es que uno lleve su certificado de vacunación. Entonces, con el certificado te van a permitir abordar. Si no llevas tu certificado, no te van a permitir abordar. O entonces, eso lo vas a tener que presentar. Eso ya de entrada ya disminuye el riesgo de que con todo y que estés vacunado, seas portador, por ejemplo. Luego, dentro del avión, las mismas medidas de continuar usando mascarillas se van a seguir implementando. Y lo que son los filtros que trae el avión van a evitar que el aire que circula esté contaminando a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, las aerolíneas no creo que ninguna esté dispuesta a operar a un 40%, porque son pérdidas, entonces no tiene ningún sentido como negocio seguir operando. Pero como lo mencioné, las medidas que se han tomado y se están implementando ya son esas, ¿no? Entonces los aviones han reducido la frecuencia, han reducido el número de aviones, lo cual va a ocasionar que sí, también los aviones ya van a ir más llenos porque hay menos frecuencia. Pero también no hay a lo que quiero llegar es que tampoco hay que entrar en pánico, sino que saber que existen la tecnología, las aerolíneas ponen atención en particular esa parte que son los filtros, son biológicos a nivel biológico, más los famosos certificados que se están implementando. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Rosa Ramírez Sánchez nos dice, en cuanto a la parte de cargo aéreo, ¿qué papel ha jugado para combatir la pandemia? ¿Y existe la posibilidad de un crecimiento en esta área, en la industria aérea? Excelente pregunta, ¿eh? Cargo aéreo, sí, como lo mencioné, hasta antes de la pandemia, el cargo como tal no era un gran negocio porque el tipo de productos que se transportan en cargo aéreo generalmente son o productos de alto valor económico, como pueden ser computadoras electrónicos, o perecederos, ¿sí? Como pueden ser flores o medicinas. Básicamente esos son de los principales productos que se transportan. Eh, Hasta antes de la pandemia, había muchas compañías que tenían aviones dedicados nada más a cargo, pero debido a que no tenían cubierta su capacidad hasta cierto nivel, iban realmente semivacíos, si mal no recuerdo, hice un estudio al respecto, y un avión carguero, normalmente iban al, al punto 6, punto 7, 60% de su capacidad, ¿sí? Por otro lado, lo que ha crecido más fue el transporte de pasajeros y el cargo se estaba moviendo en lo que son las belis o las panzas de los aviones que iban prácticamente semivacías, también iban al punto 4, a 40% de su capacidad. Actualmente con la pandemia han subido hasta punto 8 o el 80%. Entonces, durante la pandemia, lo que es el cargo se ha incrementado por lo que mencioné, ¿no? Por un lado, han disminuido las frecuencias, lo cual ocasiona que la capacidad que se tenía en las panzas de los aviones se disminuye, ¿sí? Entonces, ocasiona que sí, que la disponibilidad que hay vaya
con un porcentaje de su capacidad total mayor, ¿sí? Y por otro lado, ustedes lo han visto, ¿no? Con la imposición digital que nos hemos visto forzados, pues básicamente ahora muchos del sector de comercio electrónico se ve 100% o debe estar apoyado 100% por la aviación, porque no nada más queremos las cosas que están en línea, pero también las queremos dentro de un cierto tiempo, y eso es posible con el transporte aéreo. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Dice, actualmente nos estamos acostumbrando a que reuniones, conferencias se hagan de manera virtual. Entonces, ¿qué tanto se espera que ese esquema permanezca para una buena cantidad de personas y esto impacte de alguna forma en que no se recupere como se espera la demanda del tráfico aéreo? Sí, muy buena pregunta, y justamente es lo que mencioné al final cuando me refería al comportamiento del consumidor. Cuando se creó en Internet, como lo mencioné, se esperaba un poco que operáramos o que se ocupara como lo estábamos haciendo actualmente, ¿sí? Que llevábamos a cabo reuniones, charlas de negocio de manera virtual, pero en su momento no funcionaba bien por el motivo que sea, porque quizá muchos no eran capaces de dar el salto tecnológico para dedicarse a ocupar la computadora para todas estas actividades. Actualmente estamos forzados, ¿sí? Entonces, lo que se estima es que el sector de negocio sí se va a ver afectado. De ahí que en parte de las conclusiones que presenté se hable de que la recuperación va a estar básicamente basada en el sector turístico, porque el sector de negocio ya se vio que al menos con lo que se desarrolló de la tecnología en estos 2 años o año y medio, es suficiente como para poder interactuar. Todos ya sabemos interactuar, cómo mandar que nos vean, cómo comportarnos, y hay muchísimas herramientas para interactuar de manera virtual. Entonces, la respuesta es que sí, el sector de negocios al principio se va a ver afectado, los costos se van a bajar por ese lado, que puede ser bueno, sí, obviamente todo tiene sus partes buenas y malas, ¿no? Si el sector no se recupera, bueno, también la parte de emisiones se ve afectada de manera positiva porque también queremos, como parte de los objetivos de las Naciones Unidas, es mejorar el medio ambiente en el que vivimos. Pero sí, la respuesta a esa pregunta es que sí, yo creo que se va a afectar, y no nada más yo lo creo, ¿no? Hay reportes que lo mencionan, que se esperan que el sector de negocios se vea fuertemente afectado después de la pandemia y no va a contribuir para la recuperación, quizá. La parte que va a contribuir más es la de el turismo y los viajes de placer. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, creo que eso es todo. Doctor, le agradecemos mucho esta súper interesante plática, el tiempo que nos dedicó. Le damos las gracias, la doctora Idalia, yo y todos los que asistimos a esta conferencia, y los esperamos el siguiente viernes a la misma hora con nuestra quinta conferencia, y esta vez será sobre la pandemia en 11 países y sus cifras. Esta vez nos tocará verlo desde una perspectiva de datos, así que no se la pierdan. Y nuevamente, muchas gracias, doctor. Fue un Muchas placer. gracias a ustedes por la invitación, un placer, y pues feliz fin de semana.